en género, sexuales y al interior de la familia, mujer y género. Bienvenida, Amanda, te escuchamos. Buenos días para todas, para todos. Especial saludo al doctor Fernando Carrillo, a la doctora Adriana, viceprocuradora, al doctor Virgilio, a Ida, a todos los que me han antecedido, al señor embajador Per Anders, a Lika, a Lucio y a toda la audiencia que en este momento se reúne a escuchar toda esta iniciativa que la Procuraduría generó hace 2 años para mirar cómo vamos, para mirar el efecto que las acciones de cada una de las instituciones tiene en las vidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven el flagelo de estas 2 violencias sexuales tan abrumadoras como son la explotación sexual y la trata con fines sexuales. Un saludo especial también a todas las organizaciones sociales, a la empresa privada, a la academia que se sumó en este trabajo en el que nos dimos la tarea de poder medir, cuantificar un instrumento de 2 páginas en el que claramente se tenían que ver acciones que hoy pudiéramos decir hay unos insumos básicos para que podamos entender cómo viene el país alrededor de 15 años de una ley contra la lucha contra la trata y casi 13 alrededor de todo lo que en términos de explotación sexual y abuso viene trabajando el país. Todo esto básicamente nos lleva a remembrar el año 2018 con aquella audiencia en Cartagena a la que posteriormente se sumaron otras alcaldías, gobernaciones e instancias del orden nacional. Así las cosas, yo quiero reconocer expresamente a cada servidor y servidora pública y contratista de todas estas instituciones que en plena pandemia del COVID-19, donde ustedes pueden ver allí esta coyuntura tan fuerte que nos demostró que las redes de explotadores sexuales y tratantes no se detienen y por el contrario este año los benefició. Porque así como sus víctimas vivían encerradas en todos estos lugares de explotación, pues esta pandemia las encerró aún más. Entonces vamos a mirar cómo ese documento de 2 páginas, en algunos que hicieron aportes y exclusivos compromisos para avanzar más allá, que no llegó a las 4 páginas, vamos a mirar los resultados, no sin antes poder mirar un poco estos pactos. Estos pactos dieron como resultado la creación de alrededor de 70 indicadores. 70 indicadores que no son fáciles de medir, pero son absolutamente necesarios para dar la cara a esas víctimas y sobrevivientes que hoy, digamos, se unen a toda esta lucha de la Procuraduría y de todo el Estado garante de derechos. Así las cosas, logramos con el esfuerzo de todas estas personas, servidores públicos, llegar a decir hoy, no sé qué pasó ni qué hice, ok, que de esas 2 páginas logramos extractar 4, 5 categorías de análisis. Categorías que no son fragmentadas, categorías que tienen que interlocutar, categorías que en el territorio y en el terreno tienen el rostro de hombres y de mujeres comprometidos con la lucha contra la trata y la explotación sexual. Así que lo que ustedes van a ver hoy son estos insumos donde vamos a mirar cómo interactúan en cada una de estas categorías. La prevención, que también no la mencionaron las personas que me antecedieron, la atención y el restablecimiento de derechos, la judicialización y el acceso a justicia y esa convocatoria a la corresponsabilidad, a la movilización social que deriva de las políticas públicas y de toda la coordinación interinstitucional e intersectorial. Entonces vamos a ver
una presentación de indicadores donde me di a la tarea de usar colores porque nos encantan los semáforos para podernos medir. Pero en el semáforo que voy a presentar hoy, que son los hallazgos alrededor de los indicadores que levantaron las entidades, hay solo dos colores, el rojo y el verde. El verde porque hace alusión a todo el esfuerzo que se hace en los territorios en la lucha contra estas violencias, a estos servidores y servidoras públicos, contratistas comprometidos, que no sé cuánto tiempo pueden llevar en la institución, seguramente algunos llevan años, otros hasta ahora están ingresando, pero de una u otra manera su compromiso ético, jurídico y político frente a estas violencias permite hoy tener esos verdes. Y por otro lado están los rojos que van a significar alertas y desafíos de lo que no puede volver a ocurrir. Así las cosas, entonces vamos a iniciar con estos resultados. En primer lugar tenemos la prevención. Para quienes de pronto se acercan hoy al pacto y no lo conocen bien, allí en gris ustedes van a observar qué dice el pacto acerca de la prevención. Y decían las instituciones, nos vamos a comprometer a adelantar acciones concretas, medibles y articuladas. Y esas acciones concretas, medibles y articuladas se conocen como indicadores. Por lo tanto, generamos unos indicadores de proceso para llegar a un resultado. Como bien lo decían todos mis antecesores y antecesoras, este requiere un cambio cultural arraigado en lo más profundo de las familias, de los hombres y de las mujeres, que hay cosas que no podemos seguir replicando y que hay que deconstruir o desaprender. En ese sentido, para prevención salen alrededor de 5 indicadores con todas sus variables. Entre estas, ¿cómo medimos la prevención? Cuando uno llega a algunos eventos de atención a víctimas, lo primero que dice alguien es que para dejar de atender víctimas hay que hacer prevención. ¿Cómo estamos haciendo la prevención? ¿Qué clase de prevención estamos haciéndola? Y más aún en el reto del pacto, ¿cómo la vamos a medir? Entonces, así las cosas, en la tarea de construir estos indicadores y poderlos levantar requería desagregar los datos por los dos delitos, porque además de estar interrelacionados, además de juntarse tratantes y explotadores, tienen normativa y conceptualmente unas diferencias y más aún tienen unas diferencias en la afectación psíquica de las víctimas. Tiene una afectación que las hace totalmente distintas a las necesidades de una víctima de abuso sexual. Entonces necesitamos diferenciarlas, necesitamos afinar la prevención en explotación y trata. Igualmente, los indicadores estaban desagregados por población menor de 18 años de edad y mujeres adultas o personas adultas. El sexo y la etnia, como ya lo vimos, es un factor de riesgo para estas dos violencias. Y así pues, vamos a mirar todo lo que ocurre y todo lo que acontece en estas 14 departamentos, 13 alcaldías y 9 instituciones del orden nacional que se dieron a la tarea de responder. El primer indicador que yo debo rescatar y resaltar es que obtuvimos el 68% de la respuesta de la institucionalidad a este seguimiento por parte de la Procuraduría. Ustedes van a encontrar en cada una de estas ciudades capitales y departamentos que en plena pandemia las instituciones acostumbradas físicamente a ir a un comité, a una instancia interinstitucional, a reunirse, a debatir, a mirar qué se hace, y tenían unos indicadores a los que debían responder, muchos salieron de sus oficinas, muchos llegaron o tenían reuniones virtuales, porque además los indicadores nos desafían en pleno siglo XXI. Hicimos una plataforma digital para facilitarle a los servidores y servidoras públicas el manejo de la información en una herramienta. Eso nos lleva a pensar que necesitamos avanzar aún más.
Porque así como nos lo han demostrado estos delincuentes sexuales, estos tratantes, proxenetas, explotadores que hacen uso de las herramientas de la Internet, el Estado debe asimismo avanzar. Tenemos sistemas de información y los sistemas de información deben estar dando resultado acerca de esas víctimas en las cuales el Estado tiene una intervención. Bien, entonces lo primero que pudimos ver es la coordinación interinstitucional que se requiere. No tiene que ver específicamente con las competencias exclusivas y fragmentadas. Se tiene que ver desde esa articulación alrededor de una víctima, de esas competencias y desde esas misionalidades. Bien, entonces las respuestas que obtuvimos de las 13 alcaldías, nos respondieron 10 alcaldías. Y lo que podemos observar en estos indicadores es que de esas 10 alcaldías se logró un consolidado de 3.016 acciones desde el 2018 hasta aproximadamente octubre del 2020. Pueden ustedes apreciar en la presentación allí que encontramos como Cartagena, como Medellín, como Pereira, presentan unas cifras bastante altas alrededor de la explotación sexual. Encontramos Pasto, 2 acciones, 8, Leticia, 3, pero aquí la cantidad no es el indicador relevante. Aquí es qué pasa después de hacer toda esa ejecución de acciones, cómo las vamos a medir. Vamos a medir solo lo que hicimos, todos estos talleres y todas estas acciones. Esa era el gran desafío del indicador. Así las cosas, el indicador nos lleva entonces aquí a ver claramente que la institucionalidad tiene un esfuerzo mayúsculo frente a la prevención de la explotación sexual. Pero aún el desafío está en la trata con fines sexuales. Muy bien. Adicional de esas acciones, el siguiente indicador tenía que ver con los casos que se identificaban después de esa acción, después de ese taller, después de ese curso, después de ese foro, de ese encuentro, de esa escuela de padres y madres. ¿Qué resultado dejó? ¿Cómo ese resultado de esa acción lo vemos desde el enfoque de víctimas? Y si lo vamos a ver así, entonces el indicador siguiente que nos permite evaluar esa concreción es la identificación de casos. Cuando se sale de un taller, cuando se sale de una charla, todos los que hacen prevención lo saben bien. Sale un papá, sale una mamá, sale una vecina, sale un tío, sale cualquier persona de la comunidad, una lideresa, salen las organizaciones sociales a decir, conozco tantos casos. Así pues, la prevención tiene que llegar a medirse a través de cuántos casos identificados hay. Y además los casos identificados no solo aluden a víctimas. Los casos identificados cuando hablamos de explotación sexual y trata aluden a lugares, a vías públicas, a medios de transporte, a los modus operandi de los explotadores, de los tratantes y a cualquier otro medio, más aún hoy en la era digital y virtual. Ese tipo de acciones son las que medimos a través de los indicadores y lo que encontramos es lo que ustedes pueden apreciar en la presentación. Encontramos que del total de acciones que emprendieron las alcaldías, estas 10 alcaldías se identificaron 13.402 casos de explotación sexual y de trata se identificaron 22 casos. Esto empieza a decirnos que estamos haciendo cosas bien. Pero como ya lo habíamos visto, hay que visibilizar más el tema de la trata, ¿ok? Aquí empiezan entonces a aparecer nuestras alertas para poder estar mucho más atentos. De 3.016 acciones, en total 13.424 casos, del 60% de las alcaldías que responden al seguimiento de la Procuraduría, lo que implica que se llegaron a identificar 12.614 víctimas, en su gran mayoría niñas y adolescentes, y en un porcentaje más bajo, mujeres víctimas de explotación sexual. Después de un caso identificado, según las rutas que el país ha construido durante tantos años, un esfuerzo conjunto interinstitucional, un caso identificado amerita entonces que esa víctima
y vamos a hacer el seguimiento de las víctimas que fueron identificadas. Esa víctima debe ser referenciada, debe ser remitida a una vía de protección y a una vía de acceso a justicia. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Para poder hacer de nuestra tabla algo mucho más real y comprensivo para que podamos mirar las diferencias y cómo los territorios se comportan, encontramos así que en Medellín el número más alto donde se identificaron casos fue Pereira, por ejemplo, ustedes lo pueden ver allí. La ciudad de Pereira hizo 1.828 acciones, ¿sí? Pero de sus 1.828 acciones, los casos identificados no aparecen. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que Pereira se enfocó en una prevención universal. La prevención se divide en 3 clases: universal, ¿sí? Que es la que todos los que hoy me escuchan, todos los que estamos en este recinto, tenemos el riesgo de ser víctimas de explotación sexual y trata, más las mujeres que los hombres. Esta prevención es la que se hace a la ciudadanía en general. Pero cuando posteriormente seguimos avanzando en materia de prevención, nos encontramos con esa prevención que nos lleva a mirar el riesgo medio, que es la prevención selectiva. Esos grupos poblacionales, esos que están afectados, que en su vulneración pues tienen unas características que requieren que esas acciones vayan más allá. Y en tercer lugar está la prevención indicada, que es a esos individuos o a ese grupo poblacional que ya tiene unas condiciones previas de violencia sexual, de violencia al interior de la familia, de desplazamiento, de flujo migratorio y de una cantidad de contextos que vienen exacerbando la vulneración de derechos. Así las cosas, entonces nosotros podemos ver que en Pereira pues no hubo ese tipo de prevención, hubo otra. Pero encontramos que Medellín, por ejemplo, Manizales, Bogotá en explotación sexual hicieron otro tipo de prevención. Todas las formas de prevención son válidas, por supuesto que sí, pero tenemos que ir afinándolas según los grupos poblacionales identificados en los territorios. Ustedes ven allí verdes y los verdes significa que las rutas construidas se activaron. Se activaron las rutas para la apertura de procesos de restablecimiento de derechos y asimismo las rutas para todo lo que implica el acceso a justicia. Ya vamos viendo pues alrededor de la trata, encontramos que de esos 22 casos identificados, una víctima, una mujer adulta, identificada en Cartagena, ese dato fue denunciado, ese caso fue denunciado. Lo importante aquí es la garantía y la seguridad de las víctimas. No es lo mismo salir a denunciar un abuso sexual, a una explotación o a una trata, porque las víctimas están a merced de sus victimarios, quienes van a tener retaliación contra ellas por haber hablado, por haber mencionado, por haber dicho. Entonces, eso nos habla mucho de cómo la prevención tiene cada vez que ser mucho más selectiva y más indicada. ¿Ok? Sigamos entonces al siguiente indicador, que lo que nos... aquí está el resumen de lo que les acabo de mencionar y encontramos en la última viñeta que la investigación judicial, y más adelante lo vamos a ver, de los delitos de explotación sexual, tal como nos lo mencionaron antes el embajador y Lucio y Alica, la explotación sexual contra las mujeres es de los delitos menos investigados porque son los más invisibles, los acabamos de ver en la prevención. No hay muchas acciones para prevenir la explotación sexual en mujeres adultas y en personas adultas. Vamos a mirar las gobernaciones. Las gobernaciones tienen un total de 64 acciones de explotación para prevenir la explotación, 68 acciones para prevenir la trata con fines de explotación sexual. Los datos que ustedes están viendo allí no incluyen a las ciudades capitales de los departamentos, son el resto de municipios. Y ustedes se dan cuenta allí que la diferencia alcanza a verse. Las gobernaciones nos están diciendo, hicimos un poco más de acciones para prevenir la trata. Entonces,
296 municipios de los departamentos que suscribieron el pacto fueron alcanzados a través de las acciones de prevención. Cundinamarca y Antioquia nos muestran las cifras que fueron las que realizaron acciones de prevención en el 100% de los departamentos, ¿sí? Eso implica alrededor de unas 16 acciones casi que al año. ¿Ok? No sé qué pasó. ¿Se fue? Bien. Ustedes pueden ver en el recuadro que Bolívar, Antioquia y Valle presentan las mismas acciones, el mismo número de acciones, tanto para trata como para explotación sexual. ¿Qué está indicando esto? Que ese servidor, esa servidora pública, ese grupo de contratistas, cuando hablan de explotación sexual, hablan de trata. Que cuando hablan de trata, hablan de explotación sexual y lo trabajan de manera relacionada. Entonces vamos a mirar cómo las acciones de las gobernaciones emprendidas permitieron la identificación de casos. ¿Ok? Cauca es uno de los ejemplos, Caldas, ¿sí? Donde la ruta de las acciones, los casos y el acceso a justicia, el restablecimiento de derechos, se da en las víctimas que identifican. Si ustedes miran esto y lo pueden comparar con el abuso sexual, aquí tenemos 2 víctimas, 5 víctimas, no estamos hablando de 500 víctimas. Fíjense que el gran esfuerzo por hacer prevención nos lleva a identificar un número muy reducido de víctimas. Y el desafío es que ese número reducido de víctimas permita a sí mismo que ellas puedan ser protegidas, que ellas puedan ser restablecidas en derechos. ¿Y dónde empieza todo ese restablecimiento y ese acceso a justicia? En las acciones de prevención. Por eso cada vez deben ser mucho más específicas. Ese es el gran desafío. Muy bien. Aquí encontramos algunos datos de alerta frente a ese llamado que nos hace el indicador de seguir activando las rutas de atención. Así pues, en las gobernaciones encontramos 132 acciones, 20 casos identificados y 19 víctimas identificadas. 14 de esas víctimas identificadas eran niñas y mujeres. Las 7 niñas, 2 fueron referenciadas a protección y las otras 2 a justicia y a denuncia. Las 5 víctimas de trata, todas eran mujeres adultas. Cuando hablamos de prevención indicada y de prevención la más focalizada, vemos que los grupos poblacionales, por eso el pacto se dio a la tarea de enfatizar las víctimas de grupos étnicos, incluir a las víctimas de grupos étnicos, porque dentro de las vulneraciones de derechos, ese es el grupo que tiene mayor riesgo. Por eso, muchas de esas acciones deberían en alguna medida en los territorios donde hay resguardos y población indígenas ser un indicador para que la institucionalidad pueda volcar su acción de prevención hasta estos grupos. La identificación mínima de víctimas en acciones de prevención en esos 296 municipios en 9 departamentos nos dice que aproximadamente se hicieron entre 32 y 36 acciones en cada uno, lo que corresponde a 16 acciones en 2 años. Y esas acciones en 2 años, 16, uno dice, ¿y ese número qué nos dice? Ese número nos dice que es un gran desafío para aumentar la identificación de las víctimas. Vamos a ir ahora a unas instancias del orden nacional que tienen presencia en las gobernaciones, en los departamentos y en las alcaldías. Es el ICBF y la Policía Nacional quienes también desarrollan acciones de prevención. Y encontramos aquí que el ICBF alcanzó a identificar con sus centros zonales en las ciudades capitales, con las regionales en los departamentos, 243 víctimas por un lado y 298 por otro, hablando de explotación sexual, 541. Casos denunciados, 17 y no sé para dónde me fui, ok. Aquí está Leticia, ya aquí estamos a las regionales del ICBF, pero no tengo que regresarme para poder mostrarles la policía.
La policía nos dice que hizo 12.744 acciones con su programa Abre los Ojos e igualmente hicieron una prevención universal. No hubo identificación de casos, hablaban a la ciudadanía en general. ¿Ok? Muy bien. Y alrededor de la trata con fines de explotación sexual, ustedes pueden encontrar allí que los casos identificados pues siguen siendo un número reducido. ¿Por qué? Por la misma dinámica, por el mismo comportamiento y por la misma estructura criminal que esconde a las víctimas, que la disfraza con una serie de retórica que impide muchas veces a la sociedad e incluso al Estado visibilizar este delito. Así pues, el ICBF desarrolló 108 acciones de prevención, el 66% fueron dirigidas hacia la explotación y el 34% hacia la trata. Encontramos allí los centros zonales que hicieron toda la ruta, llevaron a las víctimas identificadas los casos a protección y a judicialización y tenemos las respectivas alertas, como ustedes pueden verla allí en los recuadros. Así encontramos que Medellín y la regional Antioquia fueron las que más acciones desarrollaron. El 93% de las acciones reportadas por el instituto las hizo Antioquia y Medellín. 565 casos de niñas, niños y víctimas identificados, 89 fueron remitidos al restablecimiento de derechos y 5% fueron denunciados. Ahí tenemos que mirar y la alerta está puesta en las rutas, la alerta está puesta en la articulación, la alerta está puesta ya no en un cuello de botella, sino seguramente en pensar en una fractura que hay que entender y atender de manera inmediata. 528 casos de niños, niñas y adolescentes y víctimas sin denunciar es una alerta que nos convoca y convoca a los departamentos y a las gobernaciones y a las alcaldías a la acción. Desestimar la demanda, lo escuchamos todo el tiempo, el pacto lo mencionaba, el gran pacto decía, los explotadores sexuales directos con su demanda, estos son los mal llamados clientes, entre comillas, generan y mantienen esa grave problemática. Hoy adquirimos el compromiso de movilizar de manera conjunta un cambio cultural en nuestro país y en la región. Esperemos que esta continuidad de este pacto cumpla los deseos del señor embajador. Como nos decía, que Colombia se una a Francia, que Colombia se una a los países nórdicos en un modelo alrededor de desestimar la demanda, de penalizar al cliente, de penalizar a aquel que consume los cuerpos y se lucra de las niñas y de las mujeres. La policía nos da unos datos muy, muy precisos alrededor de las acciones que ellos hicieron en esa prevención universal, donde convocan alrededor de 74.485 personas participantes. Y de ese número, el 55% fueron hombres. Si vamos a desestimar la demanda, dice la CEDAW en su recomendación 61 y 62, hay que hablarle directamente a aquel que está cometiendo el delito, a aquel que está consumiendo los cuerpos, a aquel que pisotea la dignidad humana, a aquel que hace de la inalienabilidad de los derechos humanos algo posible, que de hecho no podría ser, pero lo hacen, estos explotadores lo hacen. De ese 55% de hombres que acuden a los talleres o a las charlas de prevención que hace la policía, encontramos que el 68% son niños y adolescentes. Niños y adolescentes con mensajes claros, que les quede claro que una mujer no se compra para tener sexo, que su amiguita, que su hermanita, que la niña del curso es intocable sexualmente, que no pueden tener acceso a ella como si fuese un derecho el satisfacer su deseo sexual, es muy importante. Pero más importante aún es hacer prevención en los hombres adultos. Los hombres adultos son los demandantes. Ellos son los que tenemos que dirigir estas acciones para desestimar la demanda. Y la policía nos dice, mire, de nuestras acciones, el 32% fueron hombres adultos.
Eso es una lección aprendida, es un dato que debe impulsar al resto de instituciones a el año entrante, en 2 años, en 3 años, dependiendo como el indicador o como la medición se continúe haciendo en el país, para que hoy con estos indicadores de línea de base podamos decir en 2 años, mire, ¿se acuerda cuando la policía hablaba de 32% de hombres adultos? Hoy no es solo la policía, hoy es el instituto, hoy son las alcaldías, hoy son las secretarías de gobierno y tenemos 80 al 70% cubierto en las regiones. Eso es lo que nos sirve hacer una medición de impacto, eso es lo que nos sirve tener indicadores que permitan, reflejen ese esfuerzo colectivo que se hace desde los territorios. Las acciones de prevención basadas en los contextos. Es distinto hacer prevención en una zona de frontera, a una zona de economías extractivas, a una zona de viajes y turismo. Son diferentes las estrategias, porque en todas estas zonas, quien haga prevención corre riesgos, porque nos estamos o se están enfrentando a una organización criminal que no quieren ser evidenciados. Entonces, hacer prevención implica también tener unas condiciones de seguridad. Y las condiciones de seguridad para hacerlas, la primera de ellas es hacerlo de manera sinérgica y mancomunada. No es que se vaya una institución allá sola a hacer su taller y la otra por el otro lado. No, para eso existen las instancias de coordinación. Desde ahí se puede potenciar todo el actuar. Que si estamos frente a un territorio como Santander, como Amazonas, como Nariño, donde el contexto es de flujo migratorio, que todas las instituciones confluyan, lleguen a un acuerdo para entre todos ir y hacer una prevención focalizada. Aquí nos muestra el indicador. ¿Cuáles fueron las instituciones? ¿Cuáles fueron las entidades que reportaron? Sí, hacemos prevención de ese tipo. Tenemos en cuenta los contextos. Y pues en el otro lado están las alertas. El 63% tiene en cuenta los contextos, mientras que el 37% no. El llamado de este indicador y de este hallazgo es que las del 37% se sumen a las del 63%, porque ustedes van a encontrar que tenemos unas instituciones que sí, otras que no, pero de una u de otra manera el territorio está cubierto. Adicionalmente, dentro de los indicadores exclusivos, nos dice de 15.257 acciones de inspección y vigilancia para prevenir y contrarrestar los delitos de explotación sexual en el contexto de viajes y turismo, nos dice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hicieron y adelantaron este tipo de acciones. Entonces, el desafío es que nos unamos más. Frente al contexto, entonces nos dice el indicador, porque el pacto nos llevó y las audiencias llevó a distinguir 5 contextos en especial. El entorno digital. Y si ustedes se dan cuenta, los contextos donde las instituciones mayormente desarrollaron sus acciones de prevención fueron los contextos digitales y viajes y turismo. Es decir, el país ha avanzado un poco en viajes y turismo. Cartagena, tenemos claramente allí una serie de acciones que requieren ser fortalecidas, que no requieren detenerse, por el contrario, requieren ser aumentadas. El entorno digital. Hoy en día, las redes sociales, las plataformas digitales son usadas por tratantes y explotadores. El provecho que le sacan, como dicen los estudios de UNODC o de OIM, el entorno digital ha hecho que esta industria explotadora, esta industria del sexo y del lucro de cuerpos de niñas y de mujeres, haya aumentado sus finanzas. Una empresa criminal se ha beneficiado de una herramienta virtual. Y es ahí donde las instituciones nos están planteando que es su gran reto. Están tratando de llegar a no solo advertirle a los niños y niñas de los riesgos, sino a señalar a los agresores sexuales a través de las mismas redes. Pero por el contrario, tenemos aún unos territorios, unos contextos donde necesitamos seguir avanzando, como es frontera y flujo migratorio, conflicto armado, economías extractivas. En el eje cafetero se hablaba de los cultivos del café, donde aún ese contexto, ese escenario, los explotadores están presentes.
no pierden ninguna oportunidad. Y si ellos no la pierden, y como muy bien señalaba el señor embajador, si los clientes te encuentran, que la policía también, que las instituciones también, no podemos, y lo que dice el indicador es que no podemos estar ausentes. Ustedes pueden ver allí que los contextos de explotación sexual y la trata interna y la trata externa, pues están confluyendo. El Ministerio de Educación, porque adicionalmente a los indicadores cuantitativos se hicieron indicadores cualitativos que permitieran ir más allá del dato y de la cifra, el Ministerio de Educación indica que realizó acciones en el entorno digital, donde también hizo una acción, porque es que hay veces se nos olvida que el sector educativo va más allá de la básica primaria y la secundaria. Tenemos instituciones de nivel superior. Y el Ministerio de Educación reportó que hizo una acción de prevención frente a la pretendida universidad Webcam, que única en el país, que le requirió a esta universidad dejarse de llamar universidad, porque uno no puede ir a estudiar para violar a una mujer, uno no puede ir a estudiar a ver cómo se compra o cómo el producto es más barato, no. Entonces estuvo presente el Ministerio de Educación en ese sentido, según los indicadores. Por eso vale la pena poder medir lo que el Estado hace. ¿Para qué? Para que los demandantes, los explotadores, todos estos criminales puedan entender y escuchar que el Estado está presente, que hay un Estado garante. Muy bien. Estas son las estrategias y campañas. Todos hemos visto las estrategias y campañas que el Estado colombiano ha hecho. Y le preguntamos a estas estrategias como indicador, ¿dónde están sus focos? ¿Cuáles son sus objetivos? Y nos dicen la mayoría que se están enfocando en decir cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son los delitos, por otro lado, informar acerca de las competencias, las rutas. Pero necesitamos, por ejemplo, en las de explotación sexual, nos dice el indicador que necesitamos avanzar un poco en todo el asunto de la desnaturalización. No es fácil desarraigar algo que tiene siglos, por no decir milenios, arraigado en la conciencia colectiva de la especie humana. Por eso las acciones de prevención tienen que ser lo suficientemente contundentes para desarraigar un cambio cultural. Igualmente en la trata. Ustedes ven que en la trata las campañas son un poco más fuertes alrededor de qué es el delito, los derechos de las víctimas, pero aún así el desafío es empezar a visibilizar con mensajes contundentes a aquel que comete el delito. Porque no es posible desde la prevención brindar y dotar de herramientas de autocuidado y autoprotección a la víctima, porque la víctima tiene que enfrentarse a una estructura criminal y no se puede solamente sabiendo cuáles son mis derechos y a dónde debo acudir si en algún caso me pasa. No, la prevención tiene que volcarse entonces hacia las conductas de quienes las cometen, aquellas que son ilegales e ilícitas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la otra categoría porque yo no tengo tanto tiempo y no puedo detenerme en cada una de ellas. Aquí está la categoría de atención y restablecimiento. O sea, ¿qué pasa después de esas víctimas que son identificadas? ¿Qué va a pasar con ellas? El pacto dice que en materia de atención, las entidades se comprometen a que parta de las necesidades básicas y reales de cada persona. Eso ya empieza a trazar un eje diferencial. Proyectos de vida diferenciales. Aquí nos enfrentamos a un reto enorme, porque hablar de atención no es solo poner y registrar el número de casos atendidos. Para llevarlo a un indicador real y de impacto hay que mirar de esas víctimas que se atendieron, cuántas pudieron tener un proyecto de vida. Y el proyecto de vida elaborado puede llegar a ser fácil. El indicador tiene que ir más allá para que sea de impacto, no hoy. No para hoy, sino para más adelante, porque esa progresividad es la que nos va a permitir hacerlo. No es tan fácil medir el cambio progresivo, pero sí se puede medir y hay que iniciarlo. De lo contrario, nos vamos a quedar con cifras. ¿Cuántos de esos proyectos elaborados fueron apoyados?
para ser sacados del papel y llevados a la vida real, porque esas mujeres víctimas de trata tienen hijos e hijas, porque esas niñas explotadas sexualmente necesitan y tienen derecho a exponer su vida desde otra lógica, como si no fuesen mera mercancía, que es lo que les han hecho creer. Y aquí empieza a vérselo diferencial. Entonces aquí vamos a ver rápidamente qué ocurrió con las víctimas. Bien mencionaba el procurador en su saludo acerca de las comisarías de familia. Encontramos un dato en las comisarías de Medellín y Manizales, donde reportan un total de 1.168 casos de niños, niñas y adolescentes en proceso de restablecimiento de derecho. Como siempre, las tendencias, las principales víctimas siguen siendo las mujeres, pero también hay niños. Y todos esos casos, las comisarías de familia los llevaron a proceso de acceso a justicia. El acceso a justicia, ¿para qué? Para la penalización del agresor, para que no se exonere, porque el indicador nos dice, ¿qué hacemos con atender a las víctimas si el victimario que le causó el daño aún está afuera, tratando a otros, explotando a otros? Esa es la lógica de la ruta de acceso a justicia. ¿Sí? Entonces, las comisarías de familia, como tienen esas funciones de policía judicial, todos los casos que entran inmediatamente deben ir a acceso a justicia. Ahora vamos a mirar cómo es el ICBF, qué dato reporta. El ICBF reporta entonces 743 casos PART con proceso de restablecimiento de derechos, 95% víctimas de explotación sexual y 5% de trata. Los de la comisaría serán solamente de explotación sexual. Aquí podemos ver la complementariedad entre el ICBF como el ente rector del sistema nacional y las comisarías de familia como esa corresponsabilidad o esa subsidiariedad donde no está el instituto, están las comisarías para proteger a los niños y las niñas, para hacer efectivas las rutas. 19 centros zonales. En capitales como Medellín, Armenia, los departamentos de Antioquia, hubo apertura efectiva de PAR del 71%. ¿Sí? Entonces tenemos cosas allí que hay que seguir mirando. Pero aquí aparece en aras de diciembre el verde y el amarillo. Las alertas están ahí. Las alertas, el indicador nos está diciendo las alertas. Y las alertas nos dice que de los casos, el 47% fueron denunciados. Hay que seguir haciendo más activación de rutas, hay que continuar en abrir esa puerta al acceso a la justicia para que los tratantes y explotadores sean debidamente penalizados, como lo señala nuestro Código Penal, que es lo bastante robusto para poder hacerlo. Siguiendo con la atención y restablecimiento y los contextos y todo lo que se venía trabajando en prevención, encontramos que hay grupos poblacionales de alto riesgo en Amazonas, en la región Pacífico y en Antioquia. En el contexto de fronteras, en el corredor de transporte de Cundinamarca y Bolívar, a estos se comprometieron con el pacto. Encontramos entonces que se desconoce, el indicador nos dice se desconoce, seguramente no porque no hayan habido acciones, es posible que hayan habido muchas acciones, pero el tema de registrarlo, el tema de la cultura de señalar ese esfuerzo en un dato que permita ser medible es el gran desafío, ¿sí? Es la gran necesidad que nos están diciendo los indicadores. Cuando le preguntamos entonces al sistema de vigilancia de salud pública, ¿cuántos casos habían sido allí registrados? Encontramos que fueron 7 gobernaciones, 2 alcaldías. Y en ese registro, el 71% eran casos de explotación sexual y 29% de trata. Que las víctimas en el 91% siguen siendo niñas, el 84% menores de edad, y el 16% fueron mujeres adultas. Este es el indicador que nos permite hacer visibles a las mujeres víctimas adultas de explotación sexual, que queden registradas, que no queden en la conciencia de que es un trabajo y demás, porque claramente es un delito
según nuestro Código Penal, explotar o inducir a la prostitución de las mujeres y más aún en la trata, la prostitución ajena. Está expresamente en el artículo 188. Atención y restablecimiento. Entonces, atención especializada. Estos niños, estas niñas, estas mujeres requieren una atención especializada. ¿Por qué? Porque la afectación es diferente. La afectación es distinta. Por supuesto que un niño que su papá lo abusa o su abuelo lo viola es terrible. Pero la afectación de una víctima explotada sexual o de tratada, que es desarraigada, que es encerrada, que es amenazada, ¿sí? Y como nos decía el embajador, no es porque ella quiera, no es porque le guste, no, es porque hay alguien aprovechándose. Hay alguien que se aprovecha ¿de qué? De lo que nos dice la prevención, de su condición de vulnerabilidad. Y eso no puede ser motivo para ratificar y regular lo irregulable. Según los convenios y contratos, se les preguntó a las alcaldías y a las gobernaciones con cuántas organizaciones cuentan para poder atender diferencialmente a las víctimas. Y pues nos encontramos que Medellín es la alcaldía que brinda atención especializada a niñas, niños, adolescentes víctimas de explotación sexual. Atienden 154 niños y niñas víctimas de explotación sexual. 32 fueron apoyadas en la construcción de sus proyectos de vida, el 21%. Es posible, nos está demostrando Medellín que es posible. Esperamos, o espero yo en algún momento que en la próxima medición no sea Medellín, sino sean muchas más. Ahora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta 792 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación y aparece por primera vez en los indicadores una niña afrodescendiente. Tenemos, y el indicador nos dice, hay que llenar ese vacío numérico, cuantitativo de indígenas y de afrodescendientes, porque creo que todos los que están en los canales virtuales y los que estamos aquí sabemos que son grupos poblacionales de alto riesgo. Las niñas indígenas, las niñas afrodescendientes. Y aparece allí en Quibdó una niña a la cual fue restablecidos sus derechos, ¿ok? Encontramos entonces, al instituto nos dice, mire, contamos en Pereira, Manizales y Cartagena, nos dice la sede nacional, con atención especializada por parte de organizaciones sociales que tienen la experticia para atenderlas. Porque estas víctimas, a diferencia de las de abuso, el impacto es tal que no se reconocen como víctimas. ¿Por qué? Porque el explotador le dice, usted también es culpable de lo que le está pasando, así que usted quiso. Pero el hecho de que el agresor sexual, el explotador le diga eso a la víctima no significa que no se le reconozca a ella como tal. Lo es y el Estado debe reconocerla como tal, no esperando que ella se autorreconozca, no esperando que ella se quite toda esa violencia psíquica que vivió. 1.911 niñas, niños y adolescentes víctimas, 788 atendidos de manera especializada con las siguientes medidas de protección dadas por las defensorías de familia del país. Ese es el ranking de las medidas de restablecimiento de derecho que nos muestra el instituto, la ubicación en medio familiar, la intervención de apoyo, el internado, el externado, el hogar sustituto y más abajo, en menor proporción, otras. El desafío aquí es entender que las víctimas, los niños y niñas víctimas de explotación sexual son niños hipersexualizados. La afectación es tal que es muy complejo brindar una atención que no sea especializada y no pueda entender sus comportamientos. Eso nos lleva a replantear un poco la especificidad para estas víctimas, el carácter profesional diferencial para estas víctimas. El Ministerio de Educación reconoce, por supuesto, que la extraedad es una condición de las víctimas de explotación más que de las de abuso, porque cuando explotan a los niños y las niñas, las sacan del colegio, las sacan de su entorno educativo, aunque algunas siguen siendo explotadas y van al aula de clase, pero aquellas que han salido y fueron rescatadas o fueron bajo medida de restablecimiento de derechos, llevadas a un externado o a un internado, llegan de 14 años y necesitan entrar nuevamente al sistema educativo, pero resulta que llevan 3 años siendo explotados.
su cognición, su proceso de aprendizaje está totalmente afectado y requieren un nivel de ajuste distinto. Y el Ministerio de Educación está diciendo, lo tenemos, lo podemos hacer, hay que hacerlo, es un desafío, pero ahí digamos que hay que avanzar. Atención o asistencia especializada de personas adultas. Ahora, ya vimos los niños y las niñas. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Lo que nos dicen los indicadores es que Bogotá y Cali fueron las instituciones que reportan y nos dicen, tenemos instituciones especializadas para atender a mujeres víctimas de explotación sexual. El Ministerio del Interior reporta 177 víctimas, pero aquí hay algo importante. Ustedes dirán, ¿por qué no tenemos tantas víctimas? ¿Por qué hay 2 víctimas, 5 víctimas identificadas, tan pocas atendidas? Porque es que estas víctimas, a diferencia de las otras de abuso, no van corriendo a la comisaría de familia, ni a la fiscalía, ni al CAIBAS a decir, es que me están explotando, es que me están tratando. A esas víctimas hay que salir a buscarlas. Ellas no van a ir. ¿Por qué no van a ir? Por la condición misma de ese entorno explotador. Por eso la búsqueda activa, el pacto recalcaba la búsqueda activa. La atención, estas acciones, estas instituciones especializadas saben hacer búsqueda activa, saben ir donde las víctimas, saben tener un acercamiento que las pueda ir llevando y sacando de allí. Por eso es tan importante. Fíjense todos los casos identificados. De los casos identificados resultan muy pocas víctimas siendo atendidas de manera especializada. ¿Por qué? Porque se necesita una atención distinta, porque se necesitan unos mecanismos distintos para poder llevar a las víctimas. Del 93% de mujeres que nos habla el Ministerio del Interior, víctimas de trata, ellos emergen nuevamente las víctimas indígenas y afrodescendientes. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de los indicadores. 28 adolescentes, 149, y mire el dato en el 2020, frente a la repatriación, o sea, estas mujeres colombianas que fueron tratadas al extranjero, reporta el ministerio 14 casos en 2020. 5 han sido efectivos. Obvio, estamos en una pandemia. Pero 5 han sido regresadas al país, se han pedido ser regresadas al país. Entonces tenemos aquí otro desafío. 69% de las acciones de atención están dadas en víctimas de trata externa. ¿Y qué de las víctimas de trata interna? El indicador nos dice el 31%. Volcar la atención especializada hacia las víctimas al interior del país es muy importante. Y pasamos a la categoría de judicialización, una categoría de análisis que nos permite evidenciar cómo se está investigando, qué ha pasado con todos esos niños identificados que fueron denunciados sus casos, esas mujeres identificadas cuyos casos fueron denunciados. Entonces tenemos aquí que el pacto convoca a materializar toda la justicia alrededor de los proxenetas, los demandantes, que se investiguen sus finanzas, que se ponga fin a los negocios que se lucran con esta vulneración a la dignidad humana. Se comprometieron a reducir la impunidad y mora en, dice el pacto, mora en la criminalización de estos delitos y buscar todas las vías para el uso de las nuevas tecnologías. Entonces allí tenemos varios indicadores, pero son absolutos, la mayoría de ellos. Entonces vamos a mirar. En primer lugar le preguntamos al sector justicia, ¿cuánto personal hay para que pueda hacer estas investigaciones? Entonces tenemos aquí los datos de la policía y los insumos se circunscriben a los datos de la policía. Pues no tuvimos, digamos, la respuesta de la fiscalía para poder hacer más contundente el dato, pero con lo que la policía nos está dando nos da un panorama que nos permite saber hacia dónde hay que ir a avanzar. Entonces la policía nos dice que cuenta con 1,011 agentes, patrulleros, investigadores, analistas judiciales. Y de estos 1,011, el 49% se dedica a investigar la explotación sexual y el 51% la trata. Fíjense que aquí ya el indicador no es mínima la diferencia, pero hay más personal investigando trata.
El 75% entre patrulleros, investigadores y analistas de la policía con funciones de policía judicial investiga estos delitos y el 25% de ellos los investigan mujeres adultas. El 55% se encarga de investigar el delito de trata y el 45% lo investigan mujeres adultas. El 10% del personal judicial realiza investigación proactiva, o sea, de esos 1.011, el 10% realiza esa investigación que va en busca de el criminal, que va en busca del explotador, que va en busca, que rastrea cómo se mueve antes de que el caso llegue al conocimiento de la autoridad o antes de que el hecho pues cobre una víctima más. Y nos muestra también que el 3%, solo el 3% de estos investigadores realiza toda esta investigación en mujeres víctimas y en personas adultas. El 11% del personal judicial de la policía investiga de manera proactiva el delito de trata en niños y niñas, pero solo el 6% en mujeres y personas adultas. Muy bien. Más datos, más porcentajes. El 12% del personal con funciones de policía judicial investiga el delito de pornografía con menores de 18 años. Y ese es un dato importante. El delito que más se investiga es el de pornografía. 3% del personal, solo el 3% investiga todos los casos relacionados con delitos cibernéticos, las redes, todo lo que está usando los proxenetas y el sistema para captar y contactar niñas y mujeres. Solo tenemos el 3% de personal, pero con ese personal, miren lo que la policía ha logrado hacer. La policía entonces logró, el delito que más investiga la policía, el 54%, como lo mencionaba anteriormente, fue de pornografía con menores de 18 años. El 18% en utilización o facilitación de medios. Eso significa que el 3% de estos investigadores judiciales, ¿sí?, adelantaron, fue el delito que más investigaron, todo el tema de utilización para actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. En el tercer lugar está el delito que más convoca el pacto, la demanda de la explotación sexual. La demanda fue investigada por la policía en un 12%. Y en mucha menos proporción de ahí en adelante, la inducción a la prostitución, que es el delito que vincula directamente a explotadores sexuales en la explotación de mujeres adultas. En 3% en proxenetismo. 3% el proxeneta, ese que se lucra, él mismo, ese que facilita, ese que organiza, ese que dispone el terreno para que venga el demandante que está en tercer lugar a hacer de las víctimas un objeto y comercializarlas. 2% estímulo a la prostitución y el 1% el constreñimiento a la prostitución. Ok, de esos casos investigados que la policía nos dice que fueron alrededor de 2.021 casos, encontramos para la explotación sexual que no se reportaron víctimas de explotación sexual rescatadas, ni redes de explotadores sexuales desarticuladas. Por el contrario, la policía nos deja ver que se hicieron 156 capturas, 63 en Cartagena, 63% en Cartagena, 21% en Cali, y en el resto de los municipios y de los departamentos, pues esa proporción disminuyó. Nos cuenta la policía que solo en Pereira no hubo capturados. Entonces, hay capturas, pero aún necesitamos avanzar un poco más. Se preguntó, como ustedes lo vieron, si lo alcanzaron a ver en la diapositiva de los indicadores, en qué etapa del proceso iban. Las imputaciones, indagación, investigación, etcétera. Pero pues adolecemos del dato porque la policía nos responde que ese dato obviamente se extrae del sistema de información de la Fiscalía. Entonces no sabemos de estos casos, de estas 156 capturas, dónde va. Frente a la trata con fines sexuales, los indicadores de la policía nos dicen, investigamos 22 casos. ¿En qué ciudades? Medellín, Cúcuta y Cartagena. Yo no sé qué estarán pensando los servidores y servidoras públicas del resto de instituciones que no ven el nombre de su ciudad o de su departamento allí.
Ya recordemos cuál es el número de servidores públicos con los que cuenta la policía para hacer esta investigación y todo lo que han logrado con ese número. 27 víctimas, nos dice la policía. Esas víctimas, las que identificaron, porque allí tampoco hubo víctimas rescatadas, 27 víctimas se encontraron, 60% mayores de 18 años, 13 mujeres y 3 hombres, 40% menores de 18 años, o sea, 9 niños y 2 niñas, 6 tratantes nacionales capturados, 5 se capturaron en Medellín desde que se firmó el pacto hasta octubre del 2020. 4 hombres y una mujer y un tratante en Cúcuta. En Medellín, que es la otra ciudad donde nos reporta la policía, dice que hubo 2 casos con procesos de extinción de dominio. El indicador que aparece aquí es porque en explotación no hay. En explotación no hubo extinción de dominio. En trata hubo 2 casos que están en proceso de extinción de dominio, 15 casos investigados en concurso con otros delitos. ¿Cuáles? Pregunta el indicador y la respuesta es concierto para delinquir, explotación sexual comercial y, por supuesto, trata. 3 redes internacionales de trata con fines de explotación sexual desarticuladas, nos dice la policía. Ahora miremos cómo el indicador nos permite ver que el país está investigando estos 2 delitos de manera reactiva. Esa manera reactiva es la que las estrategias de comunicaciones que veíamos en prevención están instando y promoviendo la denuncia. Y en efecto, nos dice la policía que 3.987 casos fueron investigados reactivamente. ¿Esto qué es? La investigación reactiva es la denuncia que pone la ciudadanía. La investigación reactiva puede ser la investigación de oficio que se hace frente a la noticia que sale. La investigación reactiva tiene que ver con la misma flagrancia del delito. Y así las cosas, las denuncias, el principal el departamento donde la policía investiga esas denuncias, no significa que en los otros no haya, lo que pasa es que las denuncias son hechas en la otra instancia, que es la fiscalía, pero en la policía, la denuncia en Cundinamarca es donde la policía genera una investigación de 3.087 casos. Y nos habla en esa investigación reactiva que la investigación de oficio es del 1%. Esto nos dice que algo está ocurriendo, que la investigación no puede esperar a que la ciudadanía denuncie, que debe hacerlo, por supuesto, o a que las víctimas denuncien. Hay que salir a buscar a los agresores sexuales. Hay que rastrearlos a través de la investigación proactiva para que ese 1% que escasamente se ve en esa torta, en ese círculo, pues se vea aumentado en 2, 3, 4, 5 años. Esa investigación proactiva tiene que ver con esas operaciones encubiertas, esos agentes encubiertos, que como vimos no son muchos. Y de esa operación, de esa investigación proactiva, 42 niños y niñas fueron identificados, fueron, digamos que con acceso a toda esta justicia y 58 mujeres. Porque ¿eso qué significa? Que estos tratantes que estaban detrás de estos niños y niñas, pues tienen y van a tener, y esperamos que así sea, la aplicación contundente del Código Penal. Migración Colombia, otra de las instituciones que aparece en este panorama de indicadores, en este panorama de seguimiento, nos reporta que en 7 aeropuertos se reportó 66 hombres extranjeros reincidentes, inadmitidos por explotación sexual o trata. ¿Qué nos dice esto? Los tratantes y los explotadores sexuales no se cansan, saben que reinciden, saben que pueden llegar y pueden colarse por alguna parte, pero el hecho de que Migración Colombia esté empezando a identificar estas personas, ¿sí?, es importante, es un indicador importante. Lo importante allí también es poder judicializarlos. Aquí en el país también tenemos la normatividad para poder hacerlo. Bogotá reportó 33 hombres extranjeros, Cartagena y Medellín 14, Cali y Pereira 3, Armenia y Cúcuta un extranjero inadmitido. Ninguno tenía una orden de captura por Interpol. Ahí nos está señalando el acceso a justicia, hacia dónde deberían ir las acciones de prevención.
Por eso es que estas categorías interactúan entre ellas. No pueden ser fragmentadas por las meras competencias. Tienen que tener un enfoque centrado en las víctimas, porque aquí estamos hablando de agresores que iban tras víctimas. Las entidades del orden nacional, medicina legal, la atención diferencial a los niños y niñas víctimas de explotación sexual en todo el aplicativo forense. El MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías, nos dice que han reportado a las autoridades 11.488 páginas con contenido de abuso sexual y explotación, que no es otra cosa distinta que al delito de pornografía con niños y niñas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también están inmersos en toda la administración de justicia administrativa, y ellos nos hablan de 3 sanciones administrativas en el transcurso de estos 2 años a los prestadores y operadores de servicios turísticos incursos o involucrados en estos casos de explotación sexual. Y finalizo hablándoles y contándoles dónde terminan los indicadores. Terminan en las instancias de coordinación, en las instancias consultivas normadas por las leyes de este país, donde deben confluir todas las instituciones. Y aquí es donde convocamos desde el seguimiento las voces de las organizaciones sociales, las voces de la empresa privada, las voces de la academia, porque muchos de ellos van a estos comités y están allí con las instituciones mirando cómo se puede aportar. Y necesitan, y lo que nos decían en los grupos focales es: queremos participar más, que nuestras voces sean más escuchadas. Entonces encontramos que en los comités de lucha contra la trata distritales, ustedes saben que la trata tiene muchas formas de trata, hay muchas formas. Una de ellas es la explotación sexual. Y dentro de los planes de estos comités de trata, el 44% de sus acciones, de los que respondieron al indicador, es decir, Cali, Pasto, Manizales, Pereira y Armenia y Bogotá, el 44% de sus acciones eran alrededor de la explotación sexual. Así pues, estos comités registran casos, estos comités reportan convenios con ONGs para la atención de las víctimas. Y están los departamentos en el mismo sentido: Valle, Cauca, Amazonas, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca están allí. ¿Ok? Encontramos ahora los comités de la Ley 1146, que forman parte de esa iniciativa del mecanismo articulador de las violencias basadas según el sexo y el género. Está Cartagena, Manizales, Pereira y Bogotá haciendo acciones en ese sentido. Y en los departamentos de Bolívar, Valle, Cauca, Amazonas, Caldas, Risaralda y Quindío están haciendo acciones. Y frente a la corresponsabilidad y la movilización social, esto tiene que ver con vincularnos de manera corresponsable, que es el llamado del pacto. Porque esta situación de los delitos sexuales sí tiene un porcentaje altísimo en un gobierno garante, tiene un porcentaje enorme en justicia, en atención y en prevención, pero hay del otro lado de la sociedad civil organizaciones de mujeres, organizaciones de niñez batallando y luchando. Incluso, como nos decían en los grupos focales, donde sus vidas corren riesgo porque las organizaciones sociales van y rescatan víctimas, van y hacen búsqueda activa y quieren ayudar y quieren ser parte de estas instancias donde se definen acciones de política pública, quieren aportar desde su experiencia porque ellos conocen a las víctimas. Decían que incluso es muy difícil a veces dialogar con la institucionalidad. Decían las organizaciones, cuando desconocen la normatividad, la conceptualización y la afectación diferencial de estas víctimas. Estos grupos focales con la sociedad civil y la empresa privada deja muchas puertas abiertas para que juntos se puedan hacer las instituciones, las organizaciones más por las víctimas. Y de estos comités encontramos también todas sus acciones, pero queríamos mirar en ambas instancias cómo los medios eran convocados, cómo los medios podían estar allí, cómo las oficinas de prensa y ese mensaje que Judith Sarmiento lanza a sus colegas,
¿Cómo pueden estar allí? ¿Cómo todas las acciones de prevención, de movilización social se convoca a los medios, pero con objetivos claros? No solo una cobertura, una noticia, sino una cobertura con un enfoque formativo, con un enfoque deconstructivo, con un enfoque que posicione intolerables frente a esta violencia de la trata y la explotación sexual. ¿Ok? Y finalizo entonces justamente con el capítulo de medios que tiene el pacto, y estas son unas noticias que nos mandan desde el grupo focal que hicimos con las organizaciones, y ustedes van a encontrar allí noticias desde el año 2018 cuando se firmó este pacto. Pero lo que usted va a ver allí es lo que los medios pueden decir, y pueden decir de una manera formativa. Estamos en plena pandemia. En el 2020 usted puede encontrar allí la lujosa whiskería de Chapinero donde explotaban sexualmente a niñas. Ese es el titular. No paran los explotadores sexuales. Y hay una noticia: capturan a madre por prostituir a su hija. Aberrante caso de joven de 16 años explotada sexualmente por su primo, etcétera, etcétera, etcétera. La gran pregunta aquí es: ¿y dónde están los que compraron, pagaron y violaron a esas niñas? ¿Dónde están los demandantes? ¿Dónde están los tratantes? ¿Dónde están los proxenetas? Porque hay unos, hay otros, sí, pero necesitamos que esos titulares aumenten, y aumenten con esos delitos que vimos que estaban en una proporción pues menor frente a la pornografía. Y llama la atención, nos decía esta organización, que donde sacó ella todos estos titulares de prensa hablan de prostitución infantil. Y el llamado de la sociedad civil, y digamos que replico la voz de ellas en los grupos focales, decían es: el lenguaje cambia las realidades, así que en esta prensa escrita el proceso formativo tiene que ser aún mucho mayor para poder no tener este tipo de lenguajes que hablan de lo que hacen las víctimas, y las víctimas lo único que hacen es ser vulneradas. Las vulneran, las objetivizan, pero a quien tienen digamos que salir en los titulares son los que las prostituyen, porque la prostitución infantil no existe. Existe es el explotador sexual, y no solo de niños y niñas, sino de mujeres también. Ese es el capítulo de medios de este gran pacto. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias, Amanda. Les vamos a pedir un minuto mientras adecuamos la tarima para nuestro siguiente panel.